Sacha Ramos. Te lo dejo con la tapa floja. Si se te cae, no sé cómo vamos a hacer, pero se te cayó. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué excelente. Bueno, ya ustedes saben lo que voy a decir, ¿verdad? Que estoy feliz. Estas 3 noches para mí han sido, increíbles. Y espero que de alguna u otra forma la historia que hemos comenzado a desarrollar desde el viernes hasta hoy, de alguna manera te haya encontrado donde sea que tú estés. Antes de continuarla y seguir escribiéndola esta noche, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia, al Dios no conocido, al Dios infinito que eres, al soberano, al Dios que escribe historias de amor, al Dios que escribe historias de fe, al Dios que nos encuentra sin importar dónde estemos, aquel que nos inunda y nos llena y nos renueva nuestras fuerzas de seguir creyendo, aun cuando hemos estado cansados del camino. En esta hora, Señor, me uno a todos mis hermanos, a todos los que nos encontramos en este lugar, para que seas tú, Señor, tomando el control aún de esta noche. Que seas tú, Señor, llenándonos de nuevas fuerzas para continuar esta jornada de fe que has puesto delante de nosotros. Yo te pido, Señor, con la autoridad que tú me has dado el día de hoy, te pido que sea esta una noche de libertad. Te pido, Señor, que sea una noche en la que nuestro corazón pueda respirar otra vez en el dulce placer y en el dulce gozo de creerte. Te pido, Señor, que hagas lo que ninguna persona puede hacer, lo que mis palabras no pueden hacer, lo que libros no pueden hacer, lo que canciones no pueden hacer, lo que solamente tu Espíritu Santo puede hacer, y es traer completa libertad. Que seas tú, Señor, dueño y Señor de esta noche, de modo que la palabra que escuchemos el día de hoy no llegue solamente a nuestras cabezas, sino que toque el corazón y nos transforme para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos a hacer un resumen, breve resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Todo comenzó el día en que yo nací y me criaron en un hogar cristiano. A mí siempre me enseñaron acerca de Dios, de la fe, y yo seguí mis reglas como muchos de los que están aquí, no solamente los que nacimos evangélicos, sino aquellos que nacieron católicos, mormones o sin fe, o que quizás no le inculcaron ninguna fe. Todos seguimos por el camino que habían trazado para nosotros. Y así iba a ser yo. A mí me entregaron unas reglas, me entregaron un camino a seguir que en realidad no me era muy pesado ni me era muy difícil, así que ya que hay que creer en algo o ya que hay que hacer algo, a mí no me era gravoso seguir las reglas que mis padres me habían inculcado. Y así lo hice y no buscaba nada más. Yo no estaba buscando nada más que eso que tenía, cumplir con mis deberes, aparecerme uno que otro domingo en la iglesia, orar antes de comer, orar antes de dormir y ya. Y luego hacer lo que yo quería. Eso era toda mi aspiración. Y de esa manera yo estaba absolutamente destinada a ser lo que nosotros conocemos como una buena persona. No iba a ser ladrona de bancos, no iba yo a asaltar nada, iba a ser una buena persona. Pero cuando cumplí 14 años, me vi confrontada con una pregunta que es así: ¿quién es este Dios en quien tú dices que crees? Porque yo decía que yo creía en Dios. Como muchas personas lo decimos, yo creo en Dios. Pero la pregunta era, ¿y quién es Él? Tú conoces a este Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es este Dios? ¿Quién es este Dios en quien tú dices que tú crees? Y yo no tenía una respuesta para eso, yo no quería buscar una respuesta para eso. Realmente yo estaba bien como yo estaba, yo no me sentía muerta en delitos y pecados, yo me sentía bien. Pero la pregunta no abandonaba mi cabeza, así que yo leí el Nuevo Testamento por primera vez, leí, pregunté y al final tomé la decisión de seguir a Jesús, porque yo creía y yo creí que Él es quien dijo que es. Porque si Jesús no es Dios, no sirve de nada que tú y yo estemos aquí. Somos, lo que diría el apóstol Pablo, los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero si Jesús es Dios, seguirlo es la única decisión coherente. A partir de ese día, cuando yo tomé la decisión de seguir a Jesús, hasta que cumplí 19 años, tuve una fuerte lucha
en mi mente con respecto a todo lo relacionado a Dios. Yo dudé de Dios y de su palabra y de su existencia y de su plan y de su amor todos los días, todo el tiempo, por 5 años. Y las preguntas no se iban y era una lucha en mi mente constante que no se detenía, solamente se detenía cuando dormía. Y luego con el tiempo yo aprendí que no había ninguna fórmula mágica para que dichas dudas desaparecieran y que tenía que ejercitar mi fe como un músculo y que todos los días debía pasar tiempo con Dios para que mi fe se hiciera fuerte. Y un día esas preguntas ya no iban a estar. Y me pasó que un día me desperté e iba a hacer mi devocional, iba a pasar tiempo con Dios y la sensación de duda que yo había tenido por años ya no estaba. Y me pasó como dice la Escritura en el libro de Isaías: buscarás a los que contienden contigo, pero no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Y a partir de ese momento yo disfruté una relación con Dios increíble. Todo era maravilloso. Yo le serví con plenitud y con todo mi ser por esos años que siguieron. Y toda la experiencia y todo lo que yo había vivido con dudas, esa etapa de mi vida en que yo estaba sentada en la iglesia y dudaba de todo lo que decía el predicador, todo eso parecía como un mal sueño. Y yo en mis oraciones le decía a Dios: Dios, tú te acuerdas cuando yo ni siquiera era capaz de decir santo, santo, santo. ¿Te acuerdas cuando a mí me pasaba esto y aquello? Y te acuerdas la primera vez que yo prediqué, que yo me sentía así. Y era todo así, como un mal recuerdo, como una experiencia y ya. Pero un día, no recuerdo exactamente la situación que estaba pasando. Realmente los pormenores no los tengo detallados en mi mente, pero sí recuerdo que era una situación en la que yo necesitaba confiar en Dios para algo. Y yo ese día fui a buscar un examen médico que me había hecho, una radiografía que me hice en una rodilla. Cuando estaba esperando, yo tenía eso en lo que necesitaba confiar en Dios, lo tenía presente, pero yo estaba así haciendo otra cosa, y mientras estaba esperando que me entregaran el examen, recuerdo clarísimo dónde estaba sentada, cómo estaba parada, cómo estaba apoyada en el mostrador, cuando esa vieja sensación de duda me golpeó aquí, en lo más profundo. Y yo lo primero que pensé fue: Dios mío, no otra vez. Esa lucha que yo había tenido por 5 años con la duda, esa sensación de Dios no es real, sal de la iglesia, ¿qué haces ahí? Esa sensación con la que había luchado por muchos años. Ese día, cuando estaba esperando que me entregaran el examen, me golpeó aquí muy fuerte y yo dije: es eso. O sea, lo reconocí inmediatamente, porque yo había aprendido a vivir con esa sensación. Y entonces yo entendí que la duda es algo que va a aparecer de vez en cuando, quizás no de la misma manera en la que me pasó aquellos 5 años, pero que la duda es algo que constantemente, en una que otra oportunidad, nos va a golpear. Y lo que quiero es que en esta noche tú y yo seamos libres para hacer con nuestras dudas lo mismo que hizo un hombre en las Escrituras. Porque nuestras dudas pueden llevarnos a buscar a Jesús o pueden llevarnos a alejarnos de Jesús, porque podemos pensar que no es de Dios que yo esté cuestionando tal cosa, o no es posible que yo me encuentre en esta situación y yo ponga en duda que Dios es esto. No, esto lo tengo que sacar de mi cabeza. Y hoy quiero proponerte un camino diferente, una alternativa. Dios no está ofendido por ninguna de tus preguntas y ninguna de tus preguntas lo toma por sorpresa. Ninguna de tus preguntas ofende a Dios, y tú no haces más preguntas demasiado inteligentes para Él. Nosotros servimos a un Dios aterradoramente inteligente. No somos más sabios que Él, y Él no está preocupado por las preguntas más inteligentes o complicadas que te puedas formular. A todo lo que te preguntas, Él tiene respuestas, y Él soberanamente escoge si dártelas o no, si realmente es lo que necesitas. Pero quiero que vayas conmigo a ver la historia de este hombre y cómo lo que él hizo con su duda es lo que quiero dejarte de todo este congreso. Lo que él hizo con su duda es lo que tú y yo estamos invitados a hacer cada vez que tengamos preguntas, complicadas o muy sencillas, como sean, y podamos recibir
lo mismo que Él recibió. Los que tengan Biblia o tablet o lo que tengan, vayan conmigo al libro de Marcos, capítulo 9. El libro de Marcos, capítulo 9. Marcos 9. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, así que si tienen otra versión y a lo mejor se marean porque ahí dice unas palabras y aquí otras, pueden escucharme ya. Marcos capítulo 9. Jesús y 3 de sus discípulos más cercanos acababan de pasar una experiencia sobrenatural. Jesús, y son 12 discípulos, ¿no? Los de Jesús son 12 discípulos, pero Jesús con 3 de esos 12 discípulos acababan de pasar por una experiencia sobrenatural que en las Escrituras llama la transfiguración, que lo pueden leer en los versículos anteriores. Y luego de esa experiencia sobrenatural, ellos llegan a encontrarse con el resto de los discípulos y pasa esto que vamos a leer a continuación. Dice así, en el capítulo 9, verso 14, dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos, con los discípulos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Verso 16, ¿qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Verso 17, maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Es diferente cuando quizás, como en el caso de este hombre, él había escuchado acerca de Jesús, del poder de Jesús, de la sanidad de Jesús. Es diferente cuando tú lo escuchas y es diferente cuando tú tienes que ejercer tu fe y creer que Dios lo va a hacer por ti. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Hubo un hombre a mediados del siglo XIX, era un equilibrista, y entonces él puso un cable de acero que atravesaba las cataratas del Niágara, que es anchísimo, y él se propuso cruzar sobre ese cable todas las cataratas, o sea, por el cable que él había puesto. Y entonces la gente a su alrededor empezaba a decir, wow, increíble, ese espectáculo. Y entonces estaban ahí todas las personas ahí aplaudiendo con él. Entonces él les pregunta, ¿ustedes creen que yo soy capaz de tomar esto que pesa lo mismo que un ser humano y trasladarlo hasta allá? Y las personas, sí lo puedes hacer, sí puedes. Entonces él tomó eso y tal y cruzó y se devolvió. Y las personas, wow, súper emocionadas, qué increíble, qué es lo que hizo y tal. Luego él les pregunta a las personas, ¿ustedes creen que yo puedo trasladar a un hombre hasta el otro lado? Y las personas, sí, claro, ya tú hiciste eso con lo otro, y tú claro que lo puedes hacer, no sé qué. Bien, y el hombre, fascinante. ¿Quién quiere ir conmigo? Ya va. Eso es otra cosa. Una cosa es asentir intelectualmente a las verdades del Evangelio, que es lo que a mí tanto me costó hacer durante aquellos 5 años de los que hablamos ayer. Mi problema era que yo no reconocía en mi mente que eso era verdad. Eso fue una cosa y eso fue una lucha. Luego lo que me tocó vivir fue que Jesús decía que Él era proveedor y creer que iba a proveer para mí. Y estar en una situación en la que la cosa está difícil económicamente y diezmar porque Él es mi proveedor. Diferente. Una cosa es asentir intelectualmente y decir, Dios puede hacer esto, Él es Salvador, Él sana, Él puede, Él hace obras extraordinarias, hasta que te dice, pero te vas a montar conmigo en el cable. Eso es otra cosa. Eso es literalmente, yo voy a poner mi confianza por entero en Él. Todo lo que yo soy y todo lo que yo creo y todo lo que yo pienso, voy a depositar mi confianza por entero en Él. Sabiendo que existe la pequeña posibilidad de que nos caigamos en este precipicio, pero yo voy a creer que Él es capaz, de que tiene el poder y de que yo voy a llegar bien y a salvo al otro lado. Eso es diferente. Entonces fíjense, a este hombre que tenía a su hijo endemoniado, él quizás creía y asentía intelectualmente, sí, Jesús puede hacer algo por mi hijo. Y lo lleva a sus discípulos y tiene el primer fracaso. Y entonces aparece Jesús y le dice, bueno, Jesús, lo que pasa es esto. Y traté de que tus discípulos, los que aprenden de ti, los discípulos que siguen tu ejemplo,
expulsaran al demonio, al espíritu, y no lo consiguieron. Entonces sigue la historia así. Verso 19. ¡Ah, generación incrédula! Respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Verso 20. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse entre espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Esta era una persona que él está acudiendo a Jesús como acude uno a la lotería, a ver qué tal. Desde niño le pasaba esto y entonces él acude a Jesús como, bueno, a ver si tú puedes hacer algo, ¿no? Quizás no totalmente convencido, pero si tú puedes, si hay poder en ti. Esa no es una gran oración de fe. Eso no es yo creo que ya está hecho porque tu poder todo lo puede hacer. No es una oración muy elocuente. De hecho, ni siquiera parece una oración. Y dice Jesús, ¿qué dice en el verso 23? ¿Cómo que si puedo? ¿Qué es eso? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y ese es nuestro problema. Para el que cree todo, parece tan sencillo. Para el que cree todo es posible. Pero cuando a ti te sacan de la comodidad de la multitud y decir, sí, yo creo que tú puedes trasladar un hombre hasta el otro lado. Cuando te sacan de la comodidad de yo estoy aquí y yo veo el espectáculo y yo alzo mis manos y yo creo que tu poder todo lo puede hacer. Pero cuando me ponen en la situación de que es a mí a quien me van a trasladar, comienza una lucha en mi interior. Con razón le dicen a esto la buena batalla de la fe, porque es una batalla. Es una batalla entre lo que yo creo que puede pasar y lo que tú dices que puedes hacer. Es una batalla yo dar todo mi peso y depositarlo sobre ti y poner sobre ti la confianza de que no nos vamos a caer. Y Jesús dice, para el que cree todo es posible. Ese es el problema, que tú y yo creemos, pero en este asunto de la fe nada más nos mojamos los pies, no nos bañamos completo. Que a veces no es una certeza total lo que tenemos, es el susurro de una fe, como una chispa de fe, no una convicción total. Y él dice, para el que cree todo es posible. Ese es el problema, que no creemos perfectamente. Y entonces este hombre hace lo que quiero animarte a hacer siempre. Quizás en esta oportunidad y en este momento tu fe no está siendo probada o desafiada por la duda. Puede ser, o quizás sí. Pero sin importar en la posición en la que estés, cada vez que tengas que enfrentarla, yo quiero que recuerdes lo que este hombre hizo, porque fue total y completamente honesto con Jesús. Dijo así, verso 24, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Sí creo, ayúdame en mi poca fe. Hay otra versión de las Escrituras que dice, creo, ayuda en mi incredulidad. ¿Qué significa eso? Significa, para serte honesto, Jesús, hace tanto tiempo que mi hijo está enfermo y yo he intentado tantas cosas y tus mismos discípulos no lo pudieron sanar, ni expulsar el espíritu, que yo creo en tu poder, yo lo he visto. Otras personas hablan de él, pero también me pasa que no creo. Sí creo, Jesús, hay una parte de mí que cree, pero esta fe de la que te hablo no es perfecta, tiene como grietas. Sí creo, Jesús, pero a veces pasa que cuando veo la situación y cuando veo a mi hijo y cuando lo veo que se lanza al fuego, cuando veo la situación a mi alrededor, realmente parece demasiado abrumador. Y no es que yo no crea, yo creo, pero mira, son largas y anchas y amplio el precipicio de las cataratas del Niágara. Sí creo, pero hay una parte de mí que a veces no cree. ¿Ves? Entonces sucede eso. No podría pararme yo en ninguna parte y decir que ni siquiera en los años y en los momentos más duros ni en las crisis de fe más fuertes que he tenido, no podría decirte, no creo. Sí creo, solo que no es solo fe lo que hay en mí.
también pasa que no creo. Y entonces recordamos aquella famosa escritura que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para agradar a Dios hay que creer que le hay. Es decir, si tú quieres agradar a Dios, tú tienes primero que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, algo bueno va a pasar si yo creo en Él. Va a pasar algo bueno si yo te busco. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero no tengo mucha certeza y mi convicción no es total. Sí hay convicción, pero no es solo convicción lo que siento, es lo que le dice este hombre a Jesús. ¿Qué hizo él con su duda? Él se la trajo a Jesús. Y tú y yo creemos que nos la tenemos que esconder y tenemos que fingir que no pasa. Y tú y yo creemos que tenemos que confesar, que en fe y hacer de cuenta que eso no me sucede. Pero no es eso agradar a Dios. Porque si para agradar a Dios hay que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, ese hombre vino con su duda a Jesús. Es decir, creía en Jesús por lo menos para hablarle y creía que Jesús podía ayudarlo incluso en su incredulidad. Él creía que Jesús tenía el poder suficiente para transformar su duda. Si Él la traía a Él, podía tomar su duda y convertirla en fe. Que aún su duda no era limitante de su poder. Que podía traer la duda delante de Él y su pregunta delante de Él. Y Él no se iba a escandalizar, sino que podía transformarla por completo. Dios no está escandalizado ni por tus preguntas más inteligentes, ni por tus preguntas hechas en momentos de dolor. Dios puede con la tensión. De hecho, es tan común que en el libro de Judas, en las Escrituras, dice: tengan misericordia con respecto a aquellos que dudan. La duda no nos descalifica para estar en la presencia de Dios, no nos descalifica para servirle a Dios. No nos descalifica para venir a la iglesia o para orar. De hecho, lo más inteligente que puede hacer el creyente es tomar su duda y traerla a Jesús como lo hizo este hombre. Jesús, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Ser honesto con Dios respecto al lugar en el que nos encontramos es el más grande privilegio del creyente. Yo creo, Jesús. Pero pasa que no solamente creo, sino que también pasa que a veces hay una parte de mí que no cree. Estoy absolutamente convencido. Hay una parte de mí que está absolutamente convencida de que tú eres capaz de sanar a mi hijo, pero hay otra que cree que no tienes poder. Yo creo. Ayúdame, aún en mi incredulidad. La fe que me falta, tú ponla. Creemos en un Dios soberano que incluso nuestra fe hecha pedazos la puede transformar. Que es lo suficientemente poderoso incluso para transformar nuestra poca fe. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Él dice en el verso 25, al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo: te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. He aquí un hombre con una fe imperfecta vino a los pies de Jesús, le pidió un milagro y el milagro ocurrió. Eso tiene que ser de esperanza para alguien. Significa que yo puedo venir a Dios con mi fe imperfecta y Dios aún puede obrar. Que yo puedo decir: Jesús, yo creo. Hay una parte de mí que no cree y Dios aún puede hacer algo. Que mi fe puede ser algo menos que perfecta y que Dios puede aceptarme así, con mi fe agrietada. Dios no está pidiéndole una fe perfecta a nadie. Ninguno la tiene. Pero Él puede pasar por encima de las grietas de nuestra fe y hacer algo extraordinario. Voy a contar una historia. Hace unas semanas, a mí, gracias a Dios, me aprobaron una beca para estudiar en una universidad, en un seminario. Pero el requisito para aceptar la beca, era que a mí me aprobaran una visa de estudiante, me aprobaran la visa y que yo la tuviera en la mano y les pasara la copia de la visa en mi mano. Ese era el requisito para aceptar la beca y el plazo para enviarla era el 31 de mayo.
Entonces yo fui a la cita de la visa el 3 de mayo y a mí en la cita de la visa me dijeron aprobado. Y yo, bendito sea el Señor, mi roca. Gracias, Señor, ve, y me fui, normal. Pero el pasaporte no llegaba y yo me comencé a preocupar. Entonces yo llamé a la embajada y en la embajada contestan. Eso fue increíble. En la embajada me dijeron que habían pasado mi pasaporte a un proceso administrativo, que en realidad no estaba aprobada, sino que estaba en un proceso administrativo. Dicho proceso administrativo, quiero decirles que es conocido en los bajos fondos como el hoyo negro de las visas. Es en serio, así le dicen. Porque dura hasta 60 días, puede durar más. Hay visas que las sacan con abogados migratorios de la embajada. Una cosa horrible. O sea, en internet había historia desalentadora tras historia desalentadora tras historia desalentadora. Y básicamente decían, tengo 8 meses esperando. Tengo 7 meses. Hace un año. Y la visa no llegaba. Entonces fue una batalla muy fuerte y muy dura para mí. Yo lloré todos los días desde que supe, todo el día. Todos los días, todo el día. Lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Entonces muchas personas estaban a mi alrededor y me apoyaban y oraban por mí y me daban aliento y me daban palabras de fe que me ayudaban. Y entonces yo quise orar todas las oraciones de fe que yo me sabía. Ustedes saben, gracias Señor porque eso está hecho. Gracias Señor porque ese pasaporte está en camino. Gracias Señor porque ya está aquí. Y yo por dentro muy, muy, muy mal. Y yo, Señor, porque tú cumples las promesas a tus siervos. Pero ¿sabes qué me pasaba? Que yo no creo que la fe le doble el brazo a Dios y lo obligue a darte lo que tú quieres. No hace eso. La fe hace todo posible y todo es posible para el que cree. Pero es Dios quien decide. Es posible, se hace posible porque crees, pero no se hace obligado porque crees. Es Dios soberano todavía. Entonces yo, después de orar y decirle gracias porque ya está, porque ya lo respondiste, yo dije, es que no me daba tranquilidad, esa no era yo orando. No vine a mi Padre con honestidad como el hombre de la historia. Entonces el viernes, sí. Eso yo me enteré un lunes y ese viernes yo dije, ya está bueno. Y entonces fui y oré y le dije al Señor así. No te tengo el brazo en una llave porque yo te esté diciendo que gracias porque está en camino. Yo sé que no es así. Mi fe no te obliga a ti a hacer nada. Y yo me siento muy mal, no porque yo sienta que tú estás obligado a darme esto a mí, porque tú no estás obligado a darme nada y tú a mí no me prometiste nada. Y yo sé que tus planes son buenos. Es solo que por un momento yo creí que esto era algo que tú querías también. Y si tú lo vas a hacer, tú hazlo. Pero yo no puedo obligarte a ti a hacer nada. Esa era yo, orando con honestidad de lo que yo tenía en el corazón. Y son las oraciones más hermosas que puedes darle a Dios. Las que vienen de tu corazón. Las que son genuinas y honestas. Digo, está genial si una persona puede orar, gracias Señor porque ya está hecho. Yo creo que Dios hace eso en el corazón. Pero si hay una parte de ti que cree y no cree, tú puedes traerle eso a tu Padre también. No obligas a Dios a responder una oración porque dices, porque tienes mucha fe. No. Para el que cree todo es posible, no es obligado. Pero tú puedes venir a tu Padre Celestial con la fe tal cual es y tal como la tienes. Agrietada y como sea. Porque no es tu fe la que hace el milagro, es Dios. Y tu fe la recibe. Tu fe recibe el milagro. O tu fe recibe la respuesta, es verdad. Pero tu fe no tiene que ser perfecta, perfecto es Dios. Gracias a Él que no depende de nuestra fe y de lo perfecta que es, sino de su poder. Fíjate que ese hombre no creía perfectamente. No me digas que para que Dios haga algo tú tienes que creer perfectamente, porque este hombre no creía perfectamente. Le dijo, yo creo y no creo. Y Dios es soberano y lo suficientemente poderoso para alcanzarlo ahí donde él estaba. Y con mi fe imperfecta Dios aún pudo obrar. Y puede obrar para cualquiera. La fe no tiene que ser perfecta.
Nosotros tenemos la libertad de venir con nuestras dudas confiadamente al trono de la gracia. Por muy inteligentes y rebuscadas que sean, a Dios no sorprenden. Porque creemos que le hay cuando venimos a Él. Y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Él puede incluso ser más grande y más poderoso que mis preguntas y mis dudas más inteligentes. Cuestionas, te preguntas, ¿será que si me monto en el cable me voy a caer? Puede ser, a todos le pasa. Pero tú puedes venir con tus preguntas y tus dudas con honestidad al trono de la gracia, que de ahí tu Padre no te va a echar. Tú y yo podemos venir confiadamente con nuestra fe como sea, que Él nos va a recibir. Hombres que no creían podían recibir. Hombres que creían y no creían pudieron recibir de Jesús, y tú y yo también. ¿Sabes qué? Que Él no nos va a dejar así como estamos. A veces Él va a responder nuestras preguntas y a veces no. Porque a veces no necesitamos respuesta. A veces lo que lo necesitamos es a Él. Él es la mejor de las respuestas. Él hace algo en el corazón y nos transforma para siempre. Él es la mejor respuesta. Cuando nos acercamos a Él, le damos la oportunidad de obrar en el corazón. Y cuando lo vemos obrar y cuando lo vemos actuar, a pesar de nuestra fe imperfecta, ¿sabes qué pasa con nuestra fe? Crece. Porque yo te prometo que ese hombre salió de ahí creyendo más en Jesús. En la historia que te conté del hombre que tiró el cable de acero de un extremo a otro, que dijo, ¿y quién se sube conmigo? Hubo un hombre que le dijo, yo me monto contigo. ¿Y sabes quién era? Su representante. El hombre que lo había visto por años entrenar y capacitarse y prepararse para ese momento. Lo que significa que quien lo conocía bien era capaz de decir, sí, yo me arriesgo y me monto. Cada vez que tú y yo pasamos por una circunstancia en la que nuestra fe es probada y permitimos que Jesús obre con nuestra fe imperfecta, le damos a nuestra oportunidad a nuestra fe de crecer. Lo conocemos mejor y la próxima vez que enfrentamos una situación parecida, confiamos más. Porque decimos, sí, yo sé que Él es capaz de hacer esto, lo ha hecho por mí antes. Así que lo que puedo decirte esta noche es, y creo que el resumen y lo que he tratado de decir durante estas 3 noches, con tantas palabras, es que nosotros no tenemos que irnos de la iglesia y no tenemos que abandonar a Dios y no tenemos que alejarnos de Él solo porque tenemos preguntas. Podemos venir con tal cual somos, con nuestra fe tal cual es, traerlo delante de Él y verlo obrar. Él lo hace siempre. Porque para agradar a Dios solamente hay que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando tú vienes a Él y le dices, yo creo, ayuda en mi incredulidad, tú estás creyendo que está ahí. Quizás no perfectamente, pero hay una parte de ti que tiene que creer suficiente para hablarle. Y que es galardonador de los que le buscan, es decir, que Él puede hacer algo con la duda, como hizo este hombre. Una oración que siempre ayuda es esa. Yo creo, ayuda en mi incredulidad, porque solamente un corazón que cree pide creer más. Solo una persona que ya cree anhela creer más. Así que quizás no estamos tan mal como creíamos. Pónganse de pie. Padre Dios infinito y soberano, Dios que escribes historias, Dios que eres fiel y bondadoso. Señor, a nosotros por mucho tiempo nos han dicho y nos han enseñado que vengamos a ti en fe. Y Señor, nosotros tenemos fe, pero nuestra fe, esa fe con la que nos acercamos a ti no es perfecta. Tiene grietas. Y nosotros venimos confiadamente al trono de tu gracia para presentarla tal cual es. Tenemos preguntas sinceras. Y algunas veces tenemos preguntas rebeldes. Ambas las traemos delante de ti, porque creemos y no creemos. Porque confiamos, pero a veces no confiamos. Y aquí, Señor, en esta hora, te pido que obres en el corazón de cada uno de los que estamos aquí.
que nos arropes, Señor, con tu presencia, porque eres tú, Señor, toda respuesta. Eres tú, Señor, toda confianza. Eres tú quien nos llena a plenitud intelectualmente, emocionalmente. Eres tú toda respuesta. Y yo te pido en esta hora que seas tú arropándonos con tu presencia, de modo que podamos experimentar la soberana respuesta que eres tú. Venimos ante ti, Señor, no como los gigantes de la fe, no con la fe de Abraham, sino con una fe tímida, con una fe a veces callada y de papel. Y creemos que aún tú tienes el poder de aumentar esa fe, de hacernos confiar y de montarnos en el cable de acero rumbo al otro lado de las cataratas. Que tú eres Dios soberano, que gobiernas, que eres poderoso para ayudarnos incluso en nuestra poca fe. Te alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y fiel, incluso para personas que creen y no creen como yo. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Voy a dejarlos ahorita con Estefanía, que va a cantar una canción que para mí fue muy significativa. Cuando yo la escuché por primera vez, yo dije, esta es mi canción. Marcela Gándara la grabó para mí, porque sí, se parece mucho a todo lo que yo viví y me pareció la mejor forma de cerrar estos 3 mensajes de estos días. Y mi parte favorita y la que quisiera que nos apropiáramos todos en el corazón es, hay una parte en la que dice, aparte de que habla que ha sido un viaje largo, igual que el viaje de la fe de todos, también es un viaje. Dice que aunque me ha costado creer en tus propósitos eternos me encontré. Aunque me ha costado creer en tus propósitos eternos me encontré. Y lo que quiero decirte es que aun si tu fe no es perfecta, no significa que Dios no puede hacer algo contigo. No significa que Dios no puede proveerte. No significa que Dios no puede sanarte. No significa que Dios no puede ayudarte. Dios puede hacer lo que sea que Él quiera hacer. Amén. Y tú y yo nos podemos acercar a Él. Y aunque nos ha costado creer, todavía formamos parte de sus propósitos. Aunque nos cueste a veces creer y estemos en la lucha, en la batalla de la fe. Aunque nos cueste creer, en sus propósitos eternos nos encontramos todavía. Y espero que esta oración, que esta canción pueda ser de edificación también para la vida de todos. Gracias, que Dios los bendiga mucho. Gracias, Jesús, porque a pesar de este viaje, Señor, que se llama vida, tú siempre has estado fiel. Tú siempre has permanecido fiel para nosotros, Señor. Y aún en medio de cualquier incertidumbre, de cualquier duda, Señor, tú has estado presto para disolverla, Señor, y para alumbrarnos con tu verdad, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te invito a que te pongas de pie y puedas hacer de esta canción tu canción y tu oración. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé, Señor, y nunca imaginé
dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado. Gracias, Señor, porque tú nos tomaste en cuenta, Jesús. Porque podemos vernos, Señor, en tus planes y en tus propósitos, Señor. Gracias, Jesús. Aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Gracias, Señor. Bueno, quiero decirles algo. Quiero decirles dos cosas. Pueden sentarse un momento. Ha sido largo el viaje. Por cierto, para aquellos que me preguntaron si me llegó la visa. Sí me llegó. Me llegó el 29 de mayo, y era el 31 la fecha. Hay quizás personas aquí que nunca en su vida han estado frente a la pregunta de quién dices tú que es Jesús. Jesús fue enviado por Dios, es Dios hecho carne, para el perdón de nuestros pecados. Eso que siempre hemos sentido que está mal con nosotros, eso que nosotros siempre hemos visto y hemos dicho, esta sensación de estar perdido, esta sensación de no sé a dónde voy, esta falta de paz que hemos experimentado, eso tiene remedio, y ese remedio es Jesús. Jesús está a la distancia de una oración. Y si tú quieres aceptarlo en tu corazón, ante la gran pregunta de quién dices tú que es Jesús, si ante la gran pregunta de quién dices tú que es Jesús, tú dices Jesús es Dios, yo creo que Jesús es Dios. Si como resultado de este congreso juvenil o este es el momento cumbre, alguien te estuvo hablando y tú hoy, tú puedes decir yo creo que Jesús es Dios, pero abiertamente nunca lo has confesado de esa manera. Y tú nunca has hecho una oración en la que invitas a Jesús a entrar en tu corazón. Yo quiero que me des el privilegio de guiarte en esa oración esta noche. Hay algunos de ustedes que necesitan llegar a su casa y leer el Nuevo Testamento por primera vez con sus propios ojos. Y está bien. Hay algunos de ustedes que necesitan hacer preguntas, que tienen preguntas válidas, preguntas intelectuales, para las cuales hay mucha material. Y eso también está bien. Pero hay algunos de ustedes que hoy dicen, yo creo que Jesús es Dios. Yo sé que Jesús es Dios. Y si esa es tu respuesta, y si tú quieres invitar a Jesús a entrar en tu corazón esta noche, yo quiero guiarte en una oración. No importan tanto las palabras como la honestidad en tu corazón. Con Jesús es todo o nada. A Jesús de Nazaret le entregas todo o no le des migajas. O Él es un demente o te postras a tus pies y lo llamas Señor. Y si tú esta noche quieres decirle a Jesús que entre en tu vida y entre en tu corazón, yo quiero guiarte en una oración. Si eso responde al deseo de tu corazón hoy, repite conmigo así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido en esta noche que entres en mi vida, entres en mi corazón. Creo que eres Dios. No creo perfectamente, pero creo lo suficiente para venir a ti y decir, creo, ayuda en mi incredulidad. Vengo con una fe que no es perfecta a decir, yo creo que eres Dios. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea.
te tengo a ti y lo tengo todo. Amén. Si hay alguien aquí en este lugar que hizo esta oración por primera vez, nunca antes lo habías hecho y hoy la repetiste de todo tu corazón, me gustaría que alzaras tu mano y me lo hicieras saber. Si hay acaso alguna persona en este lugar, ¿alguien? Muy bien. Sea como sea y sea el lugar en el que estemos en nuestro viaje de fe, espero que esta historia y espero que este congreso haya podido encontrarte allí donde estás y puedas tener el valor de venir con tu fe imperfecta a los pies de Jesús, que nunca te echará fuera. Gracias, Metanoia, y gracias a todos ustedes.